en tu casa de oración. Estamos, Señor, en esta sinagoga donde tú, Señor, te congregabas para enseñar, Padre Santo, tu palabra. Y hoy queremos, Padre, pedirte de la misma manera, como enseñabas tu palabra en esas sinagogas, así, Señor, de la misma manera, Padre, enséñanos. Queremos abrir nuestro corazón, queremos pedirte que nuestro entendimiento, Señor, sea en este momento afinado, Padre, por tu palabra. Pedimos en esta hora que tú nos ayudes, Dios, para poder descansar en tu palabra, meditar en tu palabra, para así, Señor, ponerla por obra. Te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Denle unas palmas al Rey, hermano, con todo su corazón. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesucristo, por estar aquí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Voy a compartirte entonces, hermanos, el tema número 11. Tema número 11, para los que anotan, hermanos. Es todos los sábados estamos llevando esta palabra que el Señor pone en nuestro corazón y que es una palabra que nos ha ayudado y que nos ha bendecido espiritualmente, hermanos. Si somos bendecidos espiritualmente, vamos a ser bendecidos naturalmente, porque lo espiritual da como resultado lo natural. Usted recuerda esa palabra que decía el Señor: amado mío, yo deseo que tú seas prosperado en todo, pero que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiero que tú prosperes en lo natural. Amén. Entonces recuerde siempre que hay una prosperidad en la palabra de Dios, y así como prosperas espiritualmente, yo te veo prosperando naturalmente. ¿Ok? Entonces, el tema, hermanos, en esta tarde es de las características que tenemos nosotros como hijos de Dios, las características que tenemos que marcar, mostrar de nuestro carácter hacia las personas que nos observan, que ven nuestras acciones, nuestras actitudes. Es el ejemplo, el testimonio de nuestro Padre, de la enseñanza, la palabra que recibimos todos los días. Por eso en esta hora vamos a hablar de una característica que es la fidelidad o siendo fiel. Pero el tema, hermanos, que en esta hora quiero llevarte es que nosotros usemos, no se alcanza muy bien el texto, hermanos, quién sabe qué pasó ahí, pero el tema es: usemos la fidelidad para ser fieles a Dios. Oiga, la fidelidad no es lo mismo a ser fieles. Las personas, para poder ser fieles a Dios, necesitan primero practicar y tener en el corazón la fidelidad. No podemos ser fieles si primeramente no practicamos la fidelidad. Fidelidad y fiel parece ser que son lo mismo, pero no, hermanos. Son dos cosas muy diferentes. Yo no puedo ser fiel si primeramente no practico la fidelidad. Y para poder ser fiel, necesito primero tener en mi corazón la fidelidad. Entonces, el tema es: usemos la fidelidad para ser fieles a Dios. Una vez más, usemos la fidelidad para ser fieles a Dios. Ese es el problema, hermanos, que hoy en día se vive en las iglesias. No hay, hermanos, hombres y mujeres fieles a Dios. Siempre fallan. Dichosos hombres como ustedes, hermanos, que son fieles. Benditos sean de mi Padre Dios. ¿Sabes que la fidelidad trae mucha bendición? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, ese es el problema que hay. Maridos infieles, hijos infieles, esposos infieles, esposas infieles, no son fieles. ¿Pero por qué no son fieles?
porque andan fallando en la fidelidad. Y hoy en esta hora yo quiero llevarte para que tú puedas centrar tu corazón y puedas tú analizar juntamente conmigo por qué a veces se falla, por qué a veces no somos fieles. Y vamos a ver qué significa fidelidad y qué significa fiel, hermano. Porque ese es el tema hoy, esa es la característica que quiero que tú y yo notemos en esta tarde. Pero acompáñeme por favor a ese pasaje de la Escritura que encontramos ahí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Si usted llegó al pasaje, lo voy a invitar para que diga un fuerte amén. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra de nuestro Dios, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Diga conmigo, no temas. Una vez más, no temas. Dice la palabra de Dios, no temas en nada a lo que vas a padecer. Oiga, mucha gente vuelve atrás por lo que le acontece a su vida. Dice la palabra de Dios, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí dice que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probado. Tendréis tribulación por 10 días, pero la palabra que dice aquí es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oiga, ¿qué está pasando aquí, hermanos? Aquí hay una palabra que me llama mucho la atención. Muchas personas dejan de ser fieles a la primera cuando reciben una tribulación. Muchas personas dejan de ser fieles cuando empiezan a ser probados por el diablo. Muchos dejan de ser fieles cuando empiezan a pasar por una circunstancia adversa. Pero aquí hay una palabra, hermano, que esa palabra es la que todo hijo de Dios tiene que tener clara y tiene que tener bien grabada en su corazón. No temas. Dile al que está a tu lado, no temas. No temas. Oiga, esa palabra de no temas la encontré 365 veces en toda la Biblia. Oiga, esa palabra de no temas 365 veces se encuentra en toda la Escritura. ¿Cuántos días tiene el año? 365 días. Y quiere decir que Dios nos pone una palabra, no temas, para cada día de tu vida. Así es que primeramente, si tú estás en Cristo, no dejes de ser fiel, hermano. Crea esa palabra de que tú en esta hora cree en el Señor Jesucristo para que tú puedas ser fiel y a su palabra. Cuando Él te dice no temas, es que no tienes que temer en nada. Oiga, en nada. Dice no temas en nada. Pero a veces, hermanos, no puede pasar nada en nuestra vida, porque lo primero que el que paga los platos rotos, ¿quién es? Dios. No te puede pasar nada a ti, porque lo primero que pasa y el que paga el plato roto es Dios. Pero te está diciendo no temas. Hay una palabra, no temas, para cada día de tu vida. Hay 365 veces esta palabra, una para cada día de tu vida. Entonces, ¿de qué de temer? Amén. Oiga, hay unos personajes en la Escritura, hermanos, que esos varones de Dios fueron fieles. Fueron fieles en lo natural como en lo espiritual. Esos hombres fueron fieles, ¿por qué? Porque tenían bien clara la fidelidad en sus corazones. Y voy a hablar un poquito de ellos. Por ejemplo, quiero que veamos entonces, para poder ser fieles en toda circunstancia, necesitamos creer esa palabra. Número uno, no temar, no temer, no temas. Voltea una vez al que está a tu lado y dile, no temas. Oiga, escúcheme esa palabra. ¿De qué se ha de temorizar usted? Usted y yo, dice la palabra de Dios, que no hemos recibido. Oiga, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, hermanos, sino que de poder, de amor y
palabra que el Señor nos está dando. Sabe que a veces no puede pasar nada porque luego ya está temblando. El cielo es para los valientes, los cobardes no entran al reino de los cielos, hermano. Perdóneme. Pero hay tanta gente que le tiene miedo a tantas cosas. Oiga, los miedos y el miedo ya no va con los hijos de Dios. Oiga, ¿cuántos valientes hay aquí? Miedo ya no va con usted, hermanos, porque el miedo es el que produce Satanás. Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios por miedo. El miedo es producto de pecado, hermano. Oiga, si Dios te está diciendo no temas, crea esa palabra, hombre. Si Dios está contigo, dijo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios dijo que cuando pases por las aguas no te ahogarás, y si Dios dijo que cuando pases por fuego no te quemarás, no temas. Entonces quítele eso a la Biblia si no lo cree. Pero hermano, apenas pasa algo y ya está. Entonces, ¿en quién está creyendo usted? Entonces, ¿en quién está nuestra vida arraigada? ¿En quién está puesta nuestra confianza? Mucha gente deja de ser fiel por miedo, hermanos. Mucha gente deja de ser fiel a Dios por miedo. El miedo no es de Dios. El miedo es producto de pecado y lo produce Satanás. El cielo sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Esa palabra la tenía bien clara, hermanos. Estos hombres de Dios. No es casualidad, hermanos, que Dios nos esté hablando esta palabra. No es casualidad. Dios, hay unos temas para cada día de nuestro año. José, hermanos. José el soñador. José el soñador. ¿Acaso José el soñador renunció a su sueño? Jamás. ¿Por qué? Porque José tenía bien claro y tenía bien seguro en su corazón que Dios estaba con él. José, el hijo de Jacob, fue un muchacho que aprendió a no temer. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios, hermanos. Y todo lo que le hicieron, pero nunca renunció a su sueño. Y todo lo que pasó, fue echado a la cárcel, fue tentado por el diablo, fue echado a la cárcel, pero no temas. No temas en nada por lo que vas a padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, como le pasó a José. Estaba siendo probado, pero él fue fiel. Él fue fiel, él fue fiel. Y por ser fiel, del calabozo se fue al palacio a reinar. Hermano, porque él creía, porque él tenía esa confianza en Dios. Daniel mantuvo su serenidad cuando fue echado en el foso de los leones. Daniel fue fiel. A pesar de que lo probaron con fuego y fue echado al foso con los leones, Daniel sabía quién era Dios para él. Daniel sabía quién estaba con él. Daniel declara y le dice: Dios ha enviado a su ángel para que tapara la boca de esos leones y no me hicieran daño. Daniel tenía bien afirmado su corazón en esa confianza. Él creía que Dios estaba con él, por eso no temía. Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego no echaron atrás su sueño. Ellos creyeron, ellos estaban firmes, aunque el rey les dijo: si ustedes se desisten, a estos no los voy a echar. Pero le dice: no tengo por qué alegar contigo esto, rey, porque no voy a desistir de lo que dije.
sepas, oh rey, que mi Dios me librará de ese horno, y si no, gloria a Dios. Pero no los amedrentó, no les causó temor, no les causó miedo. Y fueron al horno, hermanos, y ahí se hizo presente la presencia de Dios. Los apóstoles, todos menos Juan, oiga, los apóstoles, todos menos Juan, fueron martirizados por causa de la palabra de nuestro Dios. Casidoro del Reina es el que tradujo la Biblia, hermanos. Ese hombre, por haber hecho eso, hermanos, ¿qué pasó? Dice que lo quemaron. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque tenían una palabra y creían y tenían la confianza en Dios. Así tú tienes que estar, hermano. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga a tu vida, no temas. No teman. Porque ese es el problema, que a veces muchos dejamos de ser fieles a Dios por lo que nos está aconteciendo y porque no tenemos bien firme esa palabra en nuestro corazón. Estos hombres de Dios, hermanos, pasaron todas estas tempestades, pero siguieron firmes, esperando en Dios, confiando en Dios, siendo fieles a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano, aquí usted está en la gloria. Aquí nosotros no tenemos ese problema, hermanos, de ser perseguidos por los gentiles por causa de la palabra de Dios. Pero váyase a Chiapas, váyase a Oaxaca y verá cómo está allá la bronca. Por andar predicando la palabra, muchos están siendo atemorizados por Satanás, pero ellos no dejan de predicar. Ellos siguen adelante, siguen convencidos lo que ellos son. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermano, para ser fiel entonces necesito tener fidelidad. Eso fue lo que tuvieron estos hombres de Dios. Dile al que está a tu lado, para que seas fiel necesitas conocer qué es fidelidad. Fidelidad. Para poder ser fiel necesito tener fidelidad. Estos hombres de Dios tenían fidelidad, por eso es que fueron fieles, a pesar de todo lo que les pasó, a pesar de todo lo que les aconteció. Vea conmigo la palabra fidelidad, hermanos. En griego, en el original, es la pregunta: ¿estás convencido? Eso es lo que significa fidelidad. Ese es el significado de la palabra fidelidad. ¿Estás convencido? Dile al que está a tu lado, ¿estás convencido de lo que tienes? ¿Estás convencido de lo que eres? ¿Estás convencido de lo que haces? Eso es fidelidad, estar convencido. Porque mire, la fidelidad nace de la convicción. La convicción necesita una base, es un fundamento. Oiga, la palabra fe y la palabra fidelidad no es lo mismo a que tú digas tener fe y otra cosa es que digas que la estás usando. Es lo mismo que tú, por ejemplo, para poder ser fiel y poder estar convencido, necesito tener una base, tener un fundamento, tener la fidelidad. ¿Verdaderamente estás convencido? Oiga, porque si no, entonces va a pasar como los del mundo. ¿Sabe por qué tanta gente no es fiel? Porque es como la del mundo, hermanos. ¿Sabe que agarran el servicio dominical como si fuera un servicio más, como la iglesia tradicional? Vienen a la iglesia, levantan sus manos, oran y cantan, pero sus cambios siguen los mismos. Lo agarran como una religión. Oiga, la religión no te va a cambiar. La religión no te va a salvar. La religión no te va a hacer productivo. Si verdaderamente tú estás convencido
convencido de que Jesucristo perdonó tus pecados y que verdaderamente yo estoy convencido que mi vida cambió, entonces refleje. De nada me sirve entonces decir que tienes fe si no lo haces. Hay personas que dicen tener mucha fe, pero sus acciones son otras. Es como aquel que dice, ¿estás convencido? Sí, pero no te veo que seas convencido. Muchos dicen tener fe. Santiago decía, presénteme sus obras. Presénteme sus obras. ¿Tienes fe? Presénteme las obras de esa fe. ¿Cómo eres cuando no tenemos? ¿Cómo eres cuando no te salen las cosas bien? ¿Cómo eres cuando las cosas no te están yendo bien? ¿Cómo eres cuando las cosas se están poniendo de acuerdo? Es bien bonito decir, yo estoy convencido, hombre, yo creo en Dios, pero cuando estás en el problema, cuando estás en la cárcel, cuando estás siendo tocado, ¿qué pasa? Ahí, ¿qué pasa? Hoy tuve la oportunidad de platicar con un varón y le dije esas palabras: hijo, si tú tienes fe, muéstrela. La fe se vive. La fe se vive. No se dice, se vive. Si verdaderamente estás convencido, entonces vívela. Vive lo que estás convencido. Vive lo que estás aprendiendo. Vive lo que tú estás recibiendo. Vívelo. Porque te vuelvo a decir algo, hermano. Aquí en la casa de Dios, hermanos, no va a pasar nada. Aquí no va a pasar nada. Lo que va a pasar de lo que tú recibes, allá afuera va a pasar, no aquí. Aquí vienes a recibir para poner por obra allá afuera. Eso es, hermanos. Si no, te digo, volvemos a ser como los de antes. Ir a la iglesia tradicional, levantar las manos un ratito, estar cantando, ay, qué bonito sentí, ay, sentí ganas de llorar, lloré, y sales acá y luego la primera que te encuentras, luego empiezas a decir y deshacer. Hay personas que apenas salen de la celebración, inmediatamente ya están peleando, ya están maldiciendo a sus hijos, ya están echando mentirotas, ya están hablando palabrotas. Fidelidad nace de la convicción, oiga. Y la convicción necesita una base, es un fundamento. Para poder ser fieles necesito tener la base. Y la base es mi fe. La base es mi fe. Pero no es lo mismo, hermanos, a que tengas la fe, a que lo vivas, a que la vivas. Pregunto, estos hombres, José puso a prueba su fe. Fue levantado y le dijo, y le hicieron pasar porque fue una mujer que provocó algo que no fue cierto. ¿Cómo se le llama eso? Lo difamó. Lo difamó. Difamándolo algo que no fue cierto. Fue y le dijo que él quiso abusar de ella cuando no fue cierto. Por causa de eso fue echado al calabozo. Por causa de eso fue echado a la cárcel. ¿José tenía fe en su sueño? ¿José estaba convencido de lo que era? ¿José estaba convencido? Sí, por eso fue fiel, por la fe que tenía. Te digo, no es lo mismo que digas que tienes tanta fe, sino muéstrame qué haces cuando estás así. ¿Qué hacemos tú y yo cuando nos encontramos en esa situación, hermanos? No es lo mismo, hermanos, no es lo mismo a que digamos que tenemos fe cuando estamos mostrando la fe estando en medio de esa situación. Sadrach, Mesach y Abednego estaban tan convencidos que pasaron y entraron al horno y entraron al foso de los leones. Daniel entró al foso de los leones porque estaba ¿qué? Convencido de que tenía fe y de que Dios estaba con él. Sí, amén. Por eso es bien importante, hermano. ¿Por qué la gente no es fiel? Porque primeramente no se la cree. Crea que lo que está haciendo usted no es un juego. Crea que lo que está haciendo usted es verdadero. Y crea que lo que está haciendo aquí va a tener recompensa. Y crea que lo que está haciendo aquí va a ser recompensado el día de mañana.
Amén. Oiga, sin fidelidad, oiga, es imposible agradar a Dios para ser fieles. Oiga, la fidelidad tiene que tener un fundamento, tiene que tener una base, y es fiel, ser fiel. Y la palabra fiel se traduce como fe, se traduce como un varón verdadero, se traduce como una persona, una mujer leal, se traduce como una persona, una mujer constante. Estas 4 verdades describen el carácter de un hombre verdadero y fiel. Oiga, esas 4 características son 4 virtudes que describen el carácter de un hombre fiel: siendo leal, siendo verdadero, siendo constante, lleno de fe. Y ahorita vamos a ver esas 4, hermanos. Pero por eso le estoy diciendo que sin fidelidad es imposible que usted agrade a Dios. En otras palabras, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe se necesita mostrar para poder ser fieles. La fe es el fundamento y la base para que usted diga: yo estoy convencido. No es lo mismo que digamos yo tengo fe, a que yo esté convencido con la fe que Dios me ha puesto cuando las cosas no van bien. Cuando las cosas no van bien. Amén. Es bien bonito decir, hermanos, es bien bonito decir que crees, pero es bien bonito decir creer cuando pasaste la prueba. Qué bonito es decir: me pasó esto y aquí estoy. Aquí estoy. Otros en mi lugar se hubieran regresado al mundo, hubieran renegado, hubieran blasfemado, hubieran estado echando la culpa a todo el mundo, a Dios también. Pero más sin en cambio, siguen de pie, firmes, esperando en Dios. Y de esos, pocos. Pocos. Sin fidelidad es imposible agradar a Dios. Necesitamos fidelidad. Es la convicción de estar convencido de la fe que tengo yo en Dios para poder ser fiel. Amén. Vamos a ver las 4 virtudes de un hombre fiel. Número 1, fe es seguridad. Fe es convicción. Fe es ser una persona certera. Eso es fe. La fe de Dios es tener la seguridad, la certeza y la convicción de lo que esperas, de lo que ahorita no ves. ¿Cuántos están esperando su bendición? Amén. Ahora, esa es fe, hermanos. Esa es seguridad, convicción, certeza. Esa es la base para poder ser fieles. Ahora, verdad. Actuar con la verdad significa ser una persona diáfano. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es ser diáfano? Una persona con seguridad, una persona con convicción, una persona con esa certeza muestra lo que es un corazón verdadero, un corazón de verdad. Esa persona actúa con ese significado de ser diáfano. La palabra diáfano en el original significa ser una persona transparente. Ser una persona transparente en toda su forma de ser, sin ocultar las cosas. Oh Señor, mi Dios. ¿Cuántos a veces ocultamos cosas? Y si se las queremos ocultar a Dios, hermanos, y si se las ocultamos a Dios, ¿qué no podremos ocultarle al hombre? Una persona que se mueve con seguridad, con convicción, con certeza, es una persona de un corazón verdadero, es una persona que es un corazón transparente, que no oculta nada. Pero nos hemos dado sorpresas de que ocultan cosas. Ocultar las cosas, hermanos, ocultar las cosas, hermanos, a Dios, tarde o que temprano Dios las va a sacar a luz.
pasarse de listo ocultando un pecado que cometió. Pero por cuanto tú planeaste en secreto esto, por verme ocultado las cosas, ahora yo las voy a sacar y te las voy a hacer en público. Oiga, hermano, no oculte nada. Si usted muestra que tiene fe y está convencido, ¿por qué entonces oculta cosas? ¿Por qué oculta? Entonces no es transparente usted. Entonces no somos transparentes. Y una persona transparente es una persona que está convencido y por eso es fiel, hermanos. Pero oiga, hermano, no podemos nosotros nada ocultar a Dios. Recuerde que tú y yo, delante de la presencia de Dios, estamos desnudos. Delante de la presencia de Dios somos radiografías delante del Señor. Ese aparato por fuera, hermanos, se ve, pero por ese aparato por dentro se ve lo que hay. Y nosotros no podemos ocultar nada. Si nosotros verdaderamente somos ese tipo de personas que somos fieles porque estamos convencidos, hermanos, entonces no esconda, no le oculte nada a Dios. Hay personas que quieren tapar el sol con un dedo. ¿Cuándo lo va a tapar usted, hombre? Considere, hermanos, que a veces sí es necesario guardar cosas. Es necesario, hermanos, que usted guarde cosas. Pero guardárselas a Dios, hermanos. Oiga, dice la palabra de Dios: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel, oiga, ¿cuántos de espíritu fiel hay aquí? Entonces guarde lo verdadero, lo honesto, lo justo. Y lo que no es justo, lo que no es verdadero, no tiene por qué estarlo ocultando. No tiene por qué estarlo ocultando, no tiene por qué. Amén. Tercera característica, lealtad. Oiga, lealtad. Lealtad es sinónimo de sumisión. O sea, que el cumplimiento exacto de una ley, de una norma, una palabra, un mandamiento, un estatuto, un decreto dada por Dios, que es nuestra máxima autoridad. Te pregunto, ¿cuánta sumisión tenemos para acatar una orden de Dios? Y a veces nos decimos que estamos convencidos. Y si estás convencido, entonces ¿por qué no practicamos esa verdad? Si verdaderamente somos leales a Dios y estamos sometiéndonos a ese cumplimiento, es cumplir exactamente conforme a la palabra de Dios, porque es una norma, es un estatuto, un decreto, una ley dada por Dios. Y si Dios lo dijo, tengo que ser leal a esa palabra. Pero a veces no somos leales. ¿Sabe? Hay mucha gente que no le es leal a la palabra de Dios. No le somos leal a Dios. A veces nos brincamos y no cumplimos con lealtad, con sumisión, lo que Dios nos manda. Eso es ser convencido, hermanos. Eso es estar con la plena convicción de que Dios nos está mandando que hagamos algo y entonces lo tengo que acatar con el cumplimiento como se debe de haber. Lo tengo que acatar con esa lealtad de ser una persona sumisa al cumplimiento exacto de lo que se me está mandando hacer. Lo cuarto, hermanos, constancia. Constancia es sinónimo de perseverancia y se manifiesta en aquellos que han adquirido un compromiso con Dios y lo cumplen, oiga, sin desmayar. Fe, verdad, transparente, lealtad y constancia son tres virtudes que debe de manejar un hombre fiel que verdaderamente está convencido. Que verdaderamente está convencido. Por eso la base es, ¿estamos convencidos de lo que somos para poder hacer lo que nos está demandando Dios?
¿Estamos seguros, convencidos de lo que somos para poderle cumplir a Dios? Eso es importantísimo, hermanos. Porque van a pasar circunstancias en tu vida, van a venirte situaciones difíciles de tu vida, y lo peor es que empezamos a hacer todo lo contrario a lo que decíamos que éramos. Como a veces muchos corazones, hermano. Pero que Dios les ayude y que reafirme esa palabra en su mente y en su corazón, y que verdaderamente estén convencidos de lo que son y de lo que hacen, para que venga Satanás y los toque y no desistan, sino que ellos sigan firmes, perseverando en esa constancia. ¿Y sabes por qué? Porque ellos han creído en ese compromiso que obtuvieron con Dios y lo cumplen sin desmayar. Pase lo que pase, venga lo que venga, siguen siendo fieles. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermano. Ahora, la pregunta es: ¿cómo puedo mostrar que soy yo fiel al Señor? Oiga, ¿cómo puedo yo mostrar que soy fiel al Señor? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cómo es que podemos mostrar? Oiga, a los hombres no podemos, al hombre podemos mentir, hermanos, pero al que todo lo ve, al que todo lo sabe y al que todo lo puede, ¿qué pasa? A él no le podemos mentir. Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembras lo vas a cosechar. Al hombre podremos decirle que estoy cumpliendo, pero a Dios. Y sabe que a veces hay muchos hombres que han llegado nada más a cumplirle al hombre, pero a Dios no. ¿Y cómo puedo yo mostrar entonces que soy fiel al Señor? Quiero que vea conmigo este pasaje de la Escritura. Lucas capítulo 16, versículo 10. Dice la palabra de nuestro Dios, Jesús hablando unas palabras, usando una parábola y diciéndoles a sus discípulos: todo aquel que es fiel en lo muy poco, también lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pregunto: ¿cómo puedo mostrarle al Señor que soy fiel? ¿Cómo puedo mostrarle yo al Señor que soy fiel? Sencillo, hermanos. ¿Cómo se comporta usted? ¿Cómo nos comportamos para darle respuesta a Dios en lo poco? Oiga, para poder yo demostrarle al Señor que soy fiel, necesito tener cuidado de lo poco que se me encomienda, para que así, si yo soy fiel en lo poco, así voy a ser también fiel en lo mucho. Para poder yo demostrar que soy fiel a Dios, necesito ser perseverante en lo poco. Pregunto: ¿cuántas cosas a veces dejamos a medias? ¿Cuántas? Y a veces no acabamos. Y después decimos: ay, mañana, hombre, ay, después. Y ese mañana y ese después nunca llegó. Y entonces, si fuiste infiel en lo poco, entonces ¿cómo te voy a demandar para ser fiel en lo mucho? Jesús te está diciendo estas palabras: para poder yo demostrar que soy fiel al Señor, necesito mostrar mi compromiso en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas es lo que yo puedo hacer. Jesús está declarando aquí que tenemos que mostrar fidelidad. Mi convicción, que estoy convencido en hacer lo que se ha mandado a hacer, aunque sea poco, en lo poco. Oiga, hay personas que ya porque, un ejemplo, los que tienen negocios ya no se esmeran igual
que cuanto antes vendían. Empieza a bajar la venta. Y ya, uy, este negocio ya no sirve, ya no funciona, ya no viene la gente, ya lo voy a quitar. ¿Por qué no tienes la misma fidelidad, la misma constancia cuando vendes que cuando no vendes? Así es. ¿Por qué no tener esa misma fidelidad de hacer una persona en ese mismo pensamiento, de echarle toda la fidelidad, de hacer las cosas cuando a veces se vende poco? Ah, pero cuando se vende mucho y estás bien feliz, jajaja, jejeje, hombre, ahora sí me fue bien y ahora sí. Y cuando no se vende, ahí estás con tu cara toda larga, desesperado y óvole. ¿Por qué no eres fiel entonces en lo poco? ¿Sabe? Hay personas que dicen, ¿para qué me esmero si ya no viene gente? ¿Para qué? Oiga, haga usted lo suyo y deje a los demás. Haga usted lo que tenga que hacer y deje a los demás. ¿Por qué tengo que estar entonces yo cambiando de opinión? Sabe que Dios está diciendo, si eres fiel en lo poco, Dios te va a declarar que eres muy fiel en lo mucho. Por cuanto eres fiel en lo poco, ahorita me estás mostrando el compromiso, tu sentido de responsabilidad en hacer lo que tienes ahorita en lo poco, porque si tú me haces y me respondes en lo poco, yo te puedo aprobar que en lo mucho lo harás igual. ¿Cómo te puedo yo demandar algo si no me eres fiel en lo poco? ¿Cómo Dios nos puede demandar algo si no somos fieles en lo poco? Ese es el compromiso, hermanos, que tenemos que tener, y ese compromiso nos lleva a ser responsables con lo que tenemos en nuestras manos. Seamos responsables en lo poco, porque si nosotros somos responsables en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. Amén, hermanos. Si yo veo que un hermano cumple fielmente, con ejemplo, en hacer las cosas para Dios, en hacer las cosas para Él, aunque haya poca gente, oiga, esa persona estará preparada para que al día de mañana haga lo mismo habiendo mucha gente. Pero ¿sabe que hay tanta gente que se desanima y dice, pues es que ya no viene nadie, es que ya no hay? Esos pensamientos, hermanos, no le den lugar. Usted prepárese, haga su trabajo, que Dios está viendo su trabajo, su esfuerzo, y Dios lo va a recompensar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando usted aprende a manejar con ese sentido de responsabilidad, siendo fiel en lo poco, dice la palabra de Dios que también serás muy fiel en lo mucho. Amén, hermanos. Eso es importante, que yo tengo que mostrar esa fidelidad. Si verdaderamente estoy convencido y lo estoy haciendo para Dios, usted hágalo. ¿Cuántos me dicen amén? Pero a veces hay mucha gente que se desanima por eso. ¿A cuántos ha visto así? ¿Cuántos se desaniman? Uy, hermano. Pero más sin en cambio siga perseverando usted. Oiga, versículo, vea conmigo este pasaje. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Amando fielmente, dice ahí la palabra de Dios, amando fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Oiga, oiga, sea fiel a uno, a dos, a tres, ¿qué importa? Dice que donde están dos o tres, en su nombre, ahí Él está, hermano, ahí está Dios. Y por lo tanto estamos viendo aquí, yo he visto que tú te conduces fielmente cuando prestas algún servicio a los hermanos, y especialmente dice a los desconocidos. ¿Cómo puedo mostrar mi fidelidad a Dios? Otra palabra es cuando yo muestro mi servicio continuo a la iglesia. Oiga, Juan está elogiando al hermano Gallo. Juan está elogiando al hermano Gallo. ¿Por qué? Porque el hermano Gallo ayuda a los hermanos en hospedarse, les da comida,
y los hace que puedan descansar y comparte fielmente lo que tiene, y principalmente a los que le son desconocidos. Qué felicidad darle todo ese servicio al que conoces, pero al que no conoces, no hombre, no le quieren ni abrir la puerta, ni le quieres saludar, ni le quieres abrazar. Hombre, quién sabe quién será, de quién vendrá, de dónde vendrá, quién sabe. Pero hermano, Gallo nos está dando una lección y Juan lo está elogiando. Eres fielmente tú cuando te conduces y prestas el servicio a las personas, y especialmente a los que son desconocidos. Ese es nuestro trabajo que tenemos que estar haciendo tú y yo, hermano. A los desconocidos, seamos fieles, hermanos, en mostrar nuestro servicio. Pero queremos servirle a los de la casa, correcto, está bien, sírvale a los de la casa, hombre. Pero tiene que ser nuestro servicio enfocado más a los que no conocen, hombre. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres, sin darse cuenta, han alojado ángeles en su casa? Han alojado hombres y profetas de Dios. Si tú le das un vaso de agua a un profeta, dice la palabra de Dios que recompensa de profeta recibirás. Pero hermano, es fácil darle un servicio al que tú conoces, pero al que no, le cerramos la puerta, hermano, y ni lo queremos voltear a ver, porque no sabemos ni quién es. Pero hermanos, esa es nuestra labor, dar un servicio continuo a la iglesia y a los que están en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a otra palabra. Tito capítulo 2, versículo 10. Oiga, no defraudando, sino mostrándose fieles, oiga, en lo que te conviene. No, en todo. Para que en todo, oiga, adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Oiga, ¿usted se ha preguntado por qué las mujeres se arreglan? ¿Por qué las mujeres se adornan con aretes, con pinturas, con peinados? ¿Sabe, hermano? Es que es el concepto de que ellas se adornan con aretes, con pinturas, se peinan. ¿Por qué, hermanos? Porque quieren verse bien, quieren verse presentables. ¿Cuántos me dicen amén? La mujer se arregla, la mujer se pinta, y dicho de paso, hermanos, no se vista ni se ponga peinados, vestidos ostentosos que quieran llamar la atención. Vístase decoradamente, vístase recatadamente. Si se va a vestir para verse bien para su esposo o para su esposa, arréglese bien, hermano. Pero no ande por allá quedando bien. Hay muchos que se perfuman, se peinan y ahorita vengo, vieja. ¿A dónde vas? Voy acá. Y anda por allá quedando bien. Hermano, hermana, dice la palabra de Dios, no defraude. Oiga, no defraude. Sea fiel en mostrarse en todo esto. ¿Por qué? Porque si usted es fiel en todo esto, usted será adorno de doctrina a Dios. Oiga, ¿qué es esta palabra? Sencillamente, las mujeres se adornan con aretes, con pinturas, con peinados, porque quieren verse bien y quieren ser presentables para que su esposo las admire y pueda estar cada día más enamorado de ella. Es lo mismo que nosotros tenemos que ser, usar la doctrina del Señor, siendo fieles en esto, porque nosotros mostraremos esa fidelidad mostraremos a Dios, y entonces lo que predicamos, lo que hablamos, lo que decimos será atractivo a las personas que lo están viendo, que lo están recibiendo. ¿Cómo cree que se va a enamorar a alguien si te ven que no eres fiel? ¿Cómo cree que le va a agradar a una persona cuando acabas de salir de la iglesia y ya te estás aventando tus majaderiotas? ¿Cómo va a ser posible que sales del servicio, hijo de su quién sabe, pi? ¿Qué es eso? Oiga, ¿usted cree que eso será adorno a la doctrina del Señor?
Por favor, así hay personas, hermanos, que apenas salen de la casa de Dios y ya empiezan con sus palabrotas, y empiezan a maldecir, y empiezan a injuriar, y empiezan a hacer. ¿Usted cree que eso va a ser adorno a la doctrina de Dios? Jamás. Por causa de unos, ¿por qué cree que muchos ya no quieren venir a la casa de Dios? Para ser como Él, mejor déjame como soy. Y a veces así pasa. Muchos ya no quieren venir. Para ser como el hermano, para ser como el hermano, mejor déjame, no voy. Pero es darle lugar al mugre diablo. Y no porque uno es así, no todos van a ser así. Pero por causa de uno, hermanos, queda mal todo esto. Queda mal todo esto. Por eso, hermanos, no defraude. Dice, sino que muéstrese fiel en todo, para que en todo sea usted adorno a la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Usted cree que va a una persona a gustarle cuando ahorita usted habla de Dios y luego sale allá y habla como el diablo? ¿Usted cree que va a ser de bendición eso? Hermanos, la doctrina que tenemos que presentar es la verdadera palabra con fidelidad, estando convencidos de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros decimos, y por lo tanto entonces Dios usará mi vida para que la palabra de Dios que ha puesto en mi corazón, otros corazones gusten ser como yo me comporto delante de ellos. Yo te pregunto, ¿cómo arreglas tus problemas cuando estás enojado? ¿Cómo los arreglamos cuando estamos enojados? ¿Cómo los arreglamos? A veces decimos mucho, hermanos, con nuestra actitud. A veces mostramos de nuestra actitud cómo arreglo mi problema cuando estoy enojado. Y a veces perdemos el equilibrio, a veces perdemos el control, el dominio propio, y nos arrebatamos y hacemos cosas que dan mucho que decir de la doctrina de Jesucristo nuestro Señor Salvador. Por eso es que dice, no defraude. ¿Sabe lo que decía el domingo el Señor? ¿Cuántos recibimos decepción por esas actitudes? ¿Cuántos a veces nos defraudan con esas actitudes? Si queremos ser adornos, oiga, tenemos que ser adorno de la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces tú eres un adorno de Dios para que la doctrina de Dios sea bien vista. Amén. Seamos fieles en eso, dice ahí la palabra de Dios. No defraude. Muéstrese fiel en todo, pero principalmente para que usted sea adorno de la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén, hermanos. Filipenses 4:3. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Si llegó, lo voy a invitar para que diga un buen amén. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 4, versículo número 3, dice el apóstol Pablo: asimismo te ruego también a ti, oiga, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Pablo escribe a la iglesia en Filipos y escribe a un personaje que dice al hermano fiel. Pablo no menciona quién es esta persona, Pablo no menciona el nombre de esta persona, pero lo que hace resaltar es su fidelidad. Oiga, hermano fiel, Pablo está resaltando su fidelidad, está resaltando y destacando su fidelidad, pero le está encargando algo a ese hermano fiel. ¿Qué le está encargando a ese hermano fiel? Oiga, ese amigo fiel, por causa de ser una persona fiel, le está encargando algo que es muy importante para ser mediador en un conflicto. Oiga, la fidelidad te va a empujar a que tú puedas ser una persona que puedas proporcionar ayuda espiritual siendo mediadora. Pablo le está encargando a ese amigo fiel
que se encargue de que puedan arreglar sus diferencias que tiene Evodia y Síntique, que están enemistadas, pero esas personas apoyaron a Pablo, combatieron juntamente con Pablo estando en el Evangelio, pero tuvieron un percance, como a veces tenemos tú y yo. Pero a veces el mediador es el que menos autoridad espiritual tiene para estar ahí. Pablo le está encargando que sea mediador de ese conflicto. Escuche, hermanos, Pablo le está encargando a ese compañero fiel a que sea mediador. ¿Por qué? Porque entonces, si esa persona no es fiel y quiere ser mediadora, ¿sabes qué va a venir pasando? Nada más, sus palabras van a sonar vacías. ¿Por qué? ¿Con qué poder, con qué autoridad espiritual te paras tú delante de mí y me quieres corregir si tú eres peor que yo? A veces hay muchos que quieren dar consejos y quieren decir, hombre, hagan esto, hombre, hagan aquello. ¿Y tú? ¿Cómo quieres ser mediador? Pero si tú mírate cómo estás. Eres bueno para ver la paja del ojo de tu hermano, pero mira, traes una bigota cargando. Y si Pablo está encargando a ese amigo fiel a que sea mediador, es porque ha dado buen testimonio. Y a veces queremos ser mediadores, pero te pregunto, ¿cómo está tu fidelidad con Dios? ¿Cómo está la fidelidad con tu esposa? ¿Cómo está la fidelidad con tus hijos? ¿Cómo está tu fidelidad? No podemos ser mediadores, hermanos, si no somos fieles a Dios. No podemos ser mediadores delante de Dios, delante de las personas, si no mostramos esa característica de ser personas que somos fieles a Dios. En mostrar nuestra actitud de que somos fieles a Dios. Si este hombre no fuera fiel, sencillamente viene a ser como tímbalo que resuena. Sus palabras serán vacías y no habrá bendición, no habrá reconciliación, no habrá ahí poder de Dios para que pueda ayudar a esas personas a perdonar. La fidelidad del Señor nos capacita para proporcionar ayuda espiritual. Escuche, hermano, porque a veces no podemos ayudar a nuestros hijos. Porque ven que mis hijos me ven que soy incongruente. Porque mis hijos ven que no soy leal. Me ven que mis hijos no soy fiel. Me ven que mis hijos no hago lo que dice la palabra de Dios. Y eso, hermano, no te da poder, no te da autoridad para que tú puedas corregir. Al día de mañana él te va a decir, o ella te va a decir, ¿y tú por qué me vienes a decir a mí si tú eres peor que yo? Y tú te estás burlando más que yo porque tú ya sabes si no lo haces. Oh. Y eso es peor, hermano. Eso es por eso está diciendo, así mismo te ruego, hermano, compañero fiel. Por eso tienen que ser fieles ustedes a Dios, fieles a Dios. ¿Por qué? Porque si yo no puedo estar, ustedes van a estar, hombre. ¿Sabes qué, Tomás? Necesito que vayas y arregles ese problema con esa persona. Quiero que vayas de mediador porque quiero que los escuches y quiero que les des un consejo. Si manda a Tomás es porque él muestra que es fidelidad y que ha tenido bien su casa y su familia. ¿Cómo voy a ponerte de mediador? ¿Cómo te voy a poner de mediador? Necesitas ser mediador cuando muestras fidelidad, cuando eres fiel y con tu testimonio sin decir, es hacer. Y entonces Dios te usará para que proporciones esa ayuda espiritual que se necesitan en muchas casas, en muchas familias. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice así, hermanos, y termino con esta palabra, Tito capítulo 1, versículo 9. Siendo retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Oiga, si eres incongruente con lo que dices y con lo que haces, ¿cómo entonces vas a convencer? Tú no convences a nada. El que convence es el Espíritu Santo en ti, cuando te vean hacer las cosas en ti. ¿Cómo vas a convencer a la persona del pecado si te ve que tú participas del pecado? ¿Cómo le puedes llamar la atención a tu hijo que no esté hablando de la persona si a veces tú te pones a hablar de la misma persona?
Dice la palabra de Dios: sea retenedor de esta palabra fiel, como te ha sido enseñada, para que tú puedas exhortar en esa sana enseñanza y puedas convencer a los que te contradicen. Porque de esos hay muchos. Hay muchos que hablan, hay muchos contumaces, hay muchos que andan en su vanidad, hay muchos que engañan, y mayormente, dice, los de la circuncisión. Pero el mensaje es, hermanos, es que tú seas fiel y que tú seas congruente, tus dichos con tus hechos, para que pueda ser de respaldo y pueda ser de ayuda para poder ejercer delante de la presencia de Dios como un mediador. Como un mediador. Proporciona esa ayuda espiritual cuando tú vives lo que estás aconsejando. Tú no puedes pedir a otro lo que tú no estás haciendo, porque entonces seríamos como los que ponen cargas que ni tú mismo llevas. Y a veces así hay muchos que nomás decimos: hagan, 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 hagan. ¿Y tú lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Y a veces hacemos lo contrario. Por eso es que está hablando de ese compañero fiel. No dice su nombre. No dice su nombre. Pero le está encargando algo que tú y yo cada día nos vamos a topar. Cada día. Amén, hermano. La próxima semana vamos a ver los beneficios, las bendiciones que obtengo de ser fiel delante de Dios. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta hora. Lo voy a invitar para que oremos a Dios y le demos gracias a Dios por esta palabra, que venga y que renueve y que sacuda nuestro espíritu y nos empuje a mostrar esa fidelidad, de estar convencidos para verdaderamente decir al Señor: soy fiel en Él. Amén. ¿Quiere levantar su mano derecha conmigo y darle gracias a Dios? Amantísimo Dios, Padre bendito, te doy gracias en esta hermosa tarde por esta hermosa bendición que has soltado por tu boca para nosotros que somos tus hijos. Gracias, mi Dios, porque hoy nos has enseñado, Padre, el secreto, Dios. Nos has dado, Señor, las llaves. Nos has proporcionado, Padre Santo, la fuerza para poder ir, Señor, adelante de ti y ser ese tipo de personas, Dios, que tú esperas de nosotros, Padre. Que seamos personas fieles, verdaderas, con lealtad, constantes, con ese verdadero compromiso de llevar aquello que tú nos has puesto en el corazón, mostrando, Señor, delante de los hombres, delante de ti, lo que ha surgido en nuestro corazón. Hoy quiero, Señor, darte gracias por esta hermosa palabra que vino a traer a mi vida, Señor, esa gran convicción de que estoy seguro de lo que estoy haciendo, Padre, y que estoy seguro del gran llamado que tú me has dado, Padre, por el cual en esta hora doy gracias, Señor, porque cada uno de mis hermanos funcionarán de acuerdo a como tu palabra, Señor. En esta hora te damos gracias, en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias por tu valiosa palabra en mi corazón, en mi vida, que obrará, Señor, milagros a través de ti en los corazones, Padre. Te honro y te agradezco, Señor, esta bendita oportunidad que tú siembras todos los días por tu palabra en nuestro corazón. Bendice a mi hermano, a mi hermana que está, Señor, en este momento recibiendo esta palabra. Te honro, Padre Santo, por todo lo que tú estás haciendo con ellos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Puedes darle unas fuertes palmas al Señor, hermano, con todo su corazón. Amén, aleluya. Gracias, bendito Dios. Amén.